Bien. Yo le quería Bueno. hacer una consulta. Sí, decime. No entendí muy bien la actividad 9. La entendí. No sé cómo armarlo. ¿De esta? La 9-12, sí. Ok, entonces vamos a esperar que lleguemos. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pero hasta acá van entendiendo. Sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos un ADP. Entonces, ¿de dónde viene el nombre del ATP? Bueno, viene de la adenina, adenosín. Acá tenemos la ribosa, ¿no? Trifosfato. ¿De dónde viene el trifosfato? Bueno, de estos tres fosfatos. El fosfato es este fósforo asociado a estos oxígenos. Cada uno de estos bloquecitos que tenemos acá, o sea, este fósforo con estos 4 oxígenos, va a ser un fosfato. Entonces tenemos 1, 2, 3. Este va a ser un ATP con los tres fosfatos. Acá tenemos 2 enlaces de alta energía que van a estar uniendo a estos grupos fosfato. Entonces, ¿de qué manera entrega esta energía el ATP? Bueno, cuando se rompe una de las uniones entre los fósforos, que está por este oxígeno, va a liberarse energía. Entonces, este ATP se va a transformar en un ADP. Incluso a veces se libera este también y queda un AMP, que participa en un montón de reacciones también químicas de la AMP. A ver, bien. Bueno, entonces dice, actividad 9.4, dice, en base al texto leído, elegir una de las siguientes opciones respecto a la situación del ATP. Bien, entonces tenemos azúcares, oxígeno, respiración celular, dióxido de carbono, agua. A. Como flecha que representa un ingreso hacia la célula. B. Como flecha que representa de un egreso desde la célula. C. Como producto que se genera dentro de la célula y almacena energía química dentro de ella. D. No incorporaría la molécula de ATP. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería de todas estas? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Sí, profe. La C. ¿Por qué sería la C? Sería el producto. Claro, porque es donde se almacena la energía química de las reacciones. Exactamente. Entonces, esta transformación metabólica que se da en el interior de la célula, que transforma este azúcar en dióxido de carbono, esa energía que es liberada, esa energía de los enlaces químicos que tenía el azúcar, es almacenada en forma de ATP. Entonces va a quedar en el interior de la célula esa energía y va a ser utilizada para otro tipo de reacciones. Entonces, ¿hasta ahora se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Un poco menos de pánico. Sí, profe. Bien, excelente. Ahora se puso lindo. Me gusta sacarles el pánico. Por lo menos un poco. A ver si carga esto. Esperemos que no colapse el campus. Bien. Bueno. Lo que me genera pánico es el parcial próximo. Creo que va a estar heavy. Sí, piensen igual que es como fueron masticando un montón de conceptos que están dentro de esto, ¿no? Porque, bueno, lo de los sistemas abiertos, lo de las biomoléculas se los adelanté bastante para que ustedes vayan interiorizándolo con más tiempo. Entonces, creo que van a estar preparados. Y si no, bueno, tienen el recuperatorio también. No es la muerte de nadie.
Bien, dice, ¿cómo forman las células ATP? Bien. Para comprender cómo cada célula puede obtener energía a partir de los nutrientes, debemos preguntarnos cuáles son los procesos y reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula, en las cuales participan las biomoléculas que obtiene a través del torrente sanguíneo. Como ya mencionamos, al conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula lo llamamos metabolismo. Las reacciones químicas que permitirán almacenar energía en forma de ATP son parte del metabolismo catabólico. O sea, esto que estamos diciendo que son reacciones de liberación de energía. Entonces, ¿dónde queda esta liberación de energía? Bueno, queda almacenada en forma de ATP. Entonces dice, antes de analizar cómo ocurren estas reacciones químicas en los sistemas vivos, vamos a pensar algunos aspectos de un tipo de reacción química con la que todos tenemos experiencia y que puede servirnos como punto de comparación. La combustión. Cuando ocurre una reacción de combustión fuera de un sistema vivo, por ejemplo, si al terminar la materia a alguien se le ocurriera quemar los apuntes de biología, se hacían un asado, los pibes ahí. Bien. El papel al reaccionar con el oxígeno se convertirá en dióxido de carbono y en agua. Y se liberaría energía en forma de luz y calor. Químicamente hablando, el papel es en un gran porcentaje celulosa, un polímero cuyo único monómero es la glucosa. Hemos visto en la última parte del material de la semana 8 que en las reacciones químicas los reactivos son los elementos que van a reaccionar y se escriben a la izquierda de la flecha, que indica el sentido global de la reacción. Los productos que aparecen como consecuencia de la reacción química deben escribirse a la derecha de la flecha. Por ejemplo, la reacción A más B es igual a C. Bien, dice. A partir de la información del texto anterior, escribí la ecuación química para la combustión de la celulosa. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles son los productos en dicha reacción? ¿Qué tipos de energía están presentes? Bueno, está la energía química, la energía calorífica, la energía lumínica, todo ese tipo de energía. Bien, el tipo de, o sea, la combustión, allí la pueden buscar por internet, chicos. No, aparte no les da en ningún momento la fórmula química de la glucosa. Yo me la sé de memoria, pero ustedes no. Así que bueno, eso lo pueden buscar, eso no hay problema. Entonces, la combustión es una reacción química que podemos describirla según lo que vimos más arriba, como un proceso en el que se rompen algunos enlaces químicos covalentes y se forman otros. En este caso, se rompen enlaces de la celulosa y el oxígeno con el que reacciona y se forman enlaces en el caso, o sea, se transforma esta celulosa que estaba formada por glucosa, que tenemos carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Entonces, ¿qué nos va a dar como producto? Bueno, también carbono, oxígeno, hidrógeno y oxígeno de nuevo, ¿no? O sea, el elemento, el átomo sigue existiendo. El tema es que se transformó el nivel de energía de esa molécula. Entonces, en la combustión también se libera la energía de esos enlaces, pero no se da de una forma gradual, ni hay un aceptor de la energía como es el ATP. Por eso vamos a ver que el tipo de reacciones que se van a dar van a ser muy minuciosas y van a haber un montón de enzimas que van a hacer que todo este proceso de liberación energética de esos enlaces sea gradual y pueda ser todo conducido hacia la formación de ATP. Bien, dice, por lo tanto, podemos decir que parte de la energía original presente en los enlaces químicos de la celulosa estará al final del proceso en los enlaces químicos de los productos. Si la energía de reactivos y productos fuera la misma, no sobraría energía y no podría liberarse calor en la combustión, algo que sabemos por excelencia que sí ocurre.
Vemos entonces que si hay un exceso de energía en la celulosa, reactivo, respecto de los productos, en este caso la combustión, en este proceso, combustión, hay energía que sobra, a lo que hemos denominado energía excedente. En una combustión, la mayor parte de la energía excedente se convertirá en calor, que como vimos es una forma de energía poco aprovechable. Hasta este punto hemos pensado la combustión a partir de dos similitudes con el metabolismo. Pero vayamos a las diferencias entre estos procesos, porque de esta comparación surgen algunas ideas importantes para la biología. La primera diferencia que vamos a mencionar es que las células no queman compuestos para obtener energía de golpe, como la combustión, sino mediante una serie de pasos. Decimos que las reacciones metabólicas ocurren en una serie de pasos, las llamadas vías o rutas metabólicas. En cada paso, la sustancia original va siendo transformada en otras intermedias. El siguiente esquema compara la situación de la combustión en un paso, en la parte superior, que se corresponde con lo que se pidió en la actividad 5, con la situación tal como la imaginaremos en las células. Una serie de pasos o vía en la parte inferior. Claro, les da la celulosa así como palabra, no como compuesto químico. Bien. Entonces vamos a tener que la glucosa en el metabolismo aeróbico, o sea que va a estar interviniendo el oxígeno, vamos a tener un montón de pasos hasta que llegamos a los productos, ¿no? Que son el dióxido de carbono, el agua y el calor. Pues siempre igual va a haber una parte de esa energía que es liberada en forma de calor, en todos los procesos de transformación de la energía. Pero la mayoría de la energía que estaba almacenada en el interior se transforma en energía química, que va a estar dada por el ATP. Entonces sabemos que un fuego libera gran cantidad de calor, y en poco tiempo. Los sistemas vivos liberan también algo de calor, pero si toda la energía que hemos llamado excedente la liberara de esta forma, no les quedaría nada para poder realizar sus funciones biológicas. En el transcurso de las reacciones que conforman el metabolismo, las células guardan parte de la energía que se libera y lo hacen en forma de energía química. Como se mencionó más arriba, la energía química se guarda en moléculas de ATP. Como diferencia entre ambos procesos, tiene que ver con el momento en el que está involucrado el oxígeno. El metabolismo aeróbico requiere oxígeno, pero veremos que lo realiza en los últimos pasos de la vía. Por eso no lo hemos incluido en la figura 5. En los párrafos que siguen vamos a ir agregando información y enriqueciendo el esquema de la figura. El rol del oxígeno quedará aclarado al final de este recorrido. Bien, tenemos la actividad 9.6. Dice, te proponemos como ejercicio para seguir el desarrollo de la explicación, copiar en tus apuntes la figura 5 e ir modificándola a medida que se va agregando la información sobre la misma en el texto. Bien. Entonces, les pide acá que copien esto y a medida que vamos trabajando con esto, van cambiando las letras estas por algún compuesto químico. Bien. Entonces nos dice, las reacciones químicas dentro de la célula 1. Diremos que la mayor parte de las reacciones químicas ocurren solamente cuando están presentes enzimas, que las hagan posibles. Hemos visto que las enzimas son un tipo de proteínas y su función es justamente facilitar las reacciones químicas en la célula. En una reacción química decimos que los reactivos se transforman en productos.
A los reactivos o materia prima de una enzima se la llama sustrato. Como en el caso de las demás proteínas, la estructura de las enzimas está íntimamente ligada a su función. El primer modelo propuesto para explicar las características de las enzimas se llama de llave y cerradura. Propone que así, como solo hay una llave para cada cerradura, solo habrá un sustrato para cada enzima. Entonces dice sitio activo, o sea, que esa enzima solamente se va a unir a ese sustrato, ¿no? A esa materia prima que luego va a ser transformada en otra a partir de la asociación con esa enzima. Entonces, no es que van a estar participando en las mismas enzimas en momentos de degradación y de creación, sino que van a ser diferentes tipos de enzimas y solamente va a ser para ese tipo de sustrato. Entonces dice, la estructura es el espacio de la enzima que será complementaria con su sustrato, que encaja en la enzima. Una vez que el sustrato se unió a la enzima, la reacción procede generando productos que luego se separan de la misma, ¿no? O sea, esa enzima sigue quedando libre para luego poder seguir uniéndose a nuevos sustratos del mismo tipo, ¿no? Bien. Entonces dice, en general se usa el término catálisis enzimática para nombrar este proceso. Entonces acá tenemos una enzima, tiene ese sitio activo que solamente se une con determinado tipo de sustrato, o sea, determinada materia prima, ¿no? Y luego se une para luego transformarlo y crear productos. Por ejemplo, bueno, partir un... Profe, Sí, decime. ¿el sustrato qué vendría a ser? No entendí bien. Bueno, por ejemplo, el sustrato puede ser, por ejemplo, la glucosa. Y después, a partir de eso, después obtenés 2 piruvatos, por ejemplo. No sé si se adelantaron un poco más en el proceso o sea, vas a tener una enzima que va a participar en la creación o en el rompimiento de estos enlaces. O sea, hace un tipo de transformación de la sustancia que es el sustrato, ¿no? El sustrato va a ser esa sustancia que va a ser transformada por ese tipo de enzima. Por eso las enzimas van a tener un nombre específico dependiendo del tipo de sustrato. Por ejemplo, la amilasa es un tipo de enzima que va a romper enlaces de almidón, no de proteínas, no de lípidos, no de glucosa, sino de almidón. Van a ver que las enzimas normalmente tienen una terminación asa, que hacen referencia a que es una enzima, y la primera parte de las enzimas hace referencia al sustrato al sustrato que se va a unir. Por ejemplo, la amilasa hace referencia a que es la enzima que va a transformar al almidón. A ver, voy a ver el chat. Me mandaron varios mensajes. O sea que el ATP se forma en la célula y se almacena ahí también. Sí, el ATP no sale de la célula. Bien. Bueno, acá tenemos, que la enzima no es que queda atada y producto, ¿no? Sino que libera el producto y vuelve a iniciar el ciclo todo el tiempo. Entonces dice, la zona de la enzima donde se une él o los sustratos y donde ocurre físicamente la reacción se denomina sitio activo, o sea, ese sitio donde va a poder depositarse el sustrato para realizar ese proceso químico. Dice, la clave para que una enzima pueda catalizar las reacciones químicas, o sea, realizar esa transformación a una velocidad que le sirva al organismo, depende de el lugar, por ejemplo. No va a ocurrir la glucólisis en la sangre, por ejemplo, va a ocurrir en el interior de la célula,
en el citoplasma puntualmente. Entonces, a veces depende también del entorno en donde esté esta enzima. Por ejemplo, las enzimas que secreta el páncreas sirven en determinado pH, no sirven, por ejemplo, con el pH del ácido del estómago. Entonces, por eso también el páncreas libera bicarbonato, para neutralizar el ácido estomacal para que justamente esas enzimas puedan funcionar. Profe, Sí, el tema del bicarbonato, usted lo dice lo que es el nivel estomacal, ¿no? Y la en el intestina, nivel sí. sanguíneo, El bicarbonato, bueno, nosotros sí. también tenemos un buffer que es el bicarbonato en la sangre. Entonces, lo que hace el bicarbonato es transformarse o en un ácido o en una base, dependiendo las necesidades, o sea, dependiendo la cantidad de protones y oxidrilos que haya en la sangre. Nosotros tenemos un pH ligeramente alcalino. 7,4 más o menos es el pH que tenemos. Entonces tenemos una serie de buffers que son naturales. Son, por ejemplo, tenemos los fosfatos. Bueno, todos estos sirven para mantener justamente el equilibrio del pH sanguíneo, que puede ser alterado por la respiración, como es el caso del buffer del dióxido, del bicarbonato, porque si tenés determinada cantidad de dióxido de carbono en la sangre, se va a volver un poco más ácido. Entonces, si una persona tiene problemas respiratorios, va a haber una acidificación de la sangre. Bueno, en eso también participan, por eso hay varios buffers, y bueno, también eso es lo que se analiza a veces en determinados estudios bioquímicos de la sangre, ¿no? Así es una forma también del pH, analizando el pH sanguíneo, se analizan si hay un problema renal, si hay un problema respiratorio. Bien, ¿algo así era la pregunta? No sé. Sí, profe, porque no entendía bien, o sea, digamos, el efecto del bicarbonato en Claro, lo que era el sistema sí, sanguíneo, digamos, en la claro, sangre. porque el bicarbonato va a tender a ir a un lado de la reacción o al otro. Esa es una de las cosas que tienen los buffers, que tiende para ir para un lado ácido o para el lado básico. Entonces, eh, justamente tienden a equilibrar el pH en determinado punto. Hay diferentes buffers que van a estar más vinculados a determinado tipo de pH que a otro, ¿no? Pero bueno, justamente el buffer de bicarbonato puede ser afectado tanto por el riñón o por el sistema respiratorio, porque justamente el sistema respiratorio es el encargado de liberar dióxido de carbono o no. Entonces dice, en la figura 7, cada molécula que interviene en la reacción química está representada en un tono diferente. ¿Cómo habría que modificar el esquema para que represente una reacción llevada a cabo por una enzima en la que dos sustratos se conviertan en un único producto? ¿Qué les parece? Paso. Bueno, sería como, o sea, un proceso inverso, ¿no? Tenemos dos monómeros y para realizar el proceso de unión vamos a tener una enzima y además vamos a tener que aportarle ATP, porque necesita energía para crear un polímero o una sustancia más compleja, ¿no? Que requiera más energía entre sus enlaces.
Entonces dice, según el modelo llave-cerradura, cada enzima cataliza una única reacción química. Por lo tanto, si agregamos las enzimas que intervienen en el proceso metabólico de la figura 5, debemos ubicar una enzima diferente para cada paso. La transformación de la glucosa en dióxido de carbono dentro de la célula podría quedar esquematizada como muestra la siguiente figura, ¿no? Vamos a tener que ¿quién es el que realiza la transformación de la glucosa en otra cosa? No se va a dar de manera espontánea. Tiene que sí o sí intervenir una enzima. Bueno, ¿quién va a ser? Bueno, la enzima que ahora la podemos nombrar como enzima 1. Después quizás puedan nombrarla con la enzima específica, pero la idea es tratar de visualizar qué es este proceso, qué es lo que está pasando. En primera medida. Después están los nombres, pero en primera medida vamos a tratar de entender qué es lo que hace todo esto, ¿no? Entonces, la enzima 2 no puede participar en el proceso de transformación de la glucosa, sino que va a participar en el proceso de transformación del producto, o sea, de lo que era el producto para la otra reacción. Pero para este va a ser el sustrato. No sé si los maría ahí. Entonces, O sea que el producto después se convierte en sustrato. claro, el sustrato para otra reacción, por ejemplo. Si para esta reacción va a ser el producto, ¿por qué? Porque yo tengo acá el sustrato que va a ser glucosa, va a haber una transformación y esto va a ser mi producto. Pero para la enzima 2 va a ser mi sustrato, ¿por qué? Porque va a ser la transformación a partir de esta sustancia, no a partir de la glucosa. ¿Se entiende? Para la enzima B sería el sustrato, profe. Claro. Para la enzima B, para la sustancia B, sería el sustrato de la enzima 3. O sea, estos son... A ver, esperen que voy a buscar el lapicito. Bien. Este va a ser una sustancia. Todas estas son sustancias. Y este es el producto final. Pero entre medio de todo esto, vamos a tener sustratos y productos. Este es el sustrato inicial. Pero, esta es la enzima 1. Para este proceso, si yo lo aíslo a este proceso, yo digo que este es mi sustrato y este es mi producto. Pero si yo analizo este proceso, la transformación de esta sustancia en otra, va a ser mi producto. Bueno, para que... no encuentro mi lapicito. Bueno, se lo mando. Esperen que lo vuelvo a hacer. Bien. Bueno, entonces este va a ser mi producto. Perdón, mi sustrato nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a estar analizando este proceso. ¿Y cuál va a ser este? Este va a ser mi producto, de este proceso. Pero de este va a ser mi sustrato y este va a ser mi producto. Depende en dónde yo me posicione, va a ser mi sustrato o mi producto. ¿Se entiende un poco más ahí? Sí, profe, en el PDF está que dice que el producto de una enzima es el sustrato de la enzima siguiente. Eso Claro. sería, ¿no? Exactamente. A veces, bueno, uno lo lee y no lo termina de entender. Esperen que estoy contestando en chat. Acá me preguntan si es cierto que hay que consumir determinado pH si no nos enfermamos.
No, porque piensen que las cosas que nosotros consumimos pasan por un montón. Por ejemplo, tienen el bicarbonato del intestino, el ácido del estómago, o sea, eso cambia todo el tiempo el pH de las cosas que nosotros consumimos. El tema es que lo que te puede modificar el pH son los productos, por ejemplo, si vos tenés un efisema, si vos tenés un problema respiratorio, un problema en los riñones, eso es lo que te va a modificar el pH en sí. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, no estás transformando bien o eliminando bien, o no estás liberando bien el dióxido de carbono. Todo eso te va a acidificar o no la sangre, no en sí lo que comes puntualmente. Digamos. Sí, hay muchas cosas, mucho mito con esto de la dieta alcalina y esas cosas, pero lo importante, chicos, es comer la mitad del plato de vegetales, si es posible, si no tiene ningún problema, un cuarto de hidrato de carbono, que sean en lo posible integral, y un cuarto de proteína. O sea, eso es santo remedio. Si no tiene ningún requerimiento dietético especial, eso es lo más saludable que pueden hacer. Bien. ¿Cómo era, profe? ¿Medio de vegetales? Medio de cuarto de proteína? vegetales, un cuarto de proteína y un cuarto de hidrato de carbono. Sea papa, arroz, fideos. Ah, buenísimo, gracias, profe. Sí. Eso es como, digamos, el plato ideal para alguien que busca mantenerse o bajar. Si ustedes están por debajo de su peso, es al revés, es mitad hidrato de carbono, un cuarto de vegetal, un cuarto de proteína. Bueno, hay mucha gente que consume exceso de proteína ahora porque se puso muy de moda eso y se hace un poco mal a los riñones porque justamente hay un exceso de urea, exceso de algunos cuerpos que hacen que el riñón se esfuerce más y bueno, también tienen complicaciones después en los riñones. No se puede hacer una dieta proteínica por mucho tiempo, digamos, porque hace mal justamente. Así que bueno, también las dietas súper restrictivas. Se pierde mucha masa muscular. Bueno, bien, se está por cortar, así que bueno, voy a seguir hasta donde lleguemos. Dice, debemos aclarar que en nuestras células las reacciones para convertir químicamente la glucosa en dióxido de carbono son muchas más que 4. El esquema de la figura 8, que se repite en las siguientes figuras, es solamente a modo ilustrativo. Es para que entiendan cómo es que se va pasando, cómo es que ahí puede haber un sustrato y a la vez ser un producto, y esto es para que se vayan mentalizando de esa manera, ¿no? Pero bueno, acá tienen para completar la figura esta, que dice, bueno, ¿cuál sería el sustrato de la enzima 2? Bueno, va a ser el producto de la enzima 1, ¿no? Va a ser la A. Y así sucesivamente. ¿Y cuál va a ser el producto del B? Y el B va a ser el sustrato de la enzima 3. Y así sucesivamente, digamos. Dice, ¿cómo se relaciona la reacción química que cataliza la enzima 2 con la reacción química que cataliza la enzima 1? Bueno, eso es lo que estábamos hablando, que vamos a tener un producto, un sustrato, una enzima en sí, y un producto.